presentación se denomina Estrategias para el análisis de fuentes históricas. Está construida en base a las inquietudes que alcanzamos a conversar con un grupo de estudiantes de primer año. Estas inquietudes tenían una índole más metodológica de trabajo, en la que pudiésemos apreciar el cine como una fuente para la historia de una manera un poco más profesional o disciplinar, si se quiere decir. Así que vamos a incluir algunos elementos de utilidad para desarrollar este ejercicio. Vamos a aprovechar de revisar un material súper interesante y bueno, a partir de esta presentación y otros materiales incluidos en la carpeta van a tener a su disposición varias cosas para consultar. Mi nombre es María Belén García y soy tutora de Historia para Filosofía y Humanidades. Entonces vamos a tener como indicadores de desempeño de esta sesión, por una parte, contrastar fuentes oficiales, primarias y fuentes alternativas secundarias de investigación histórica. Como indicador número 2, vamos a reflexionar en torno a la subjetividad en el sentido de la historia a través de estos elementos de análisis como las fuentes alternativas y oficiales. Es decir, a través de estos dos elementos, el contrastar, eso significa aprender a identificar, a diferenciar, a apreciar la validez de cada uno para enfrentar posturas o enfrentar fuentes. Y reflexionar en torno a esta subjetividad nos permite acercarnos de manera un poco más completa, íntegra, al ejercicio de la investigación histórica. Pues no vamos a descartar fuentes, sino que vamos a aprender un poco cuál es la importancia de leer cada una de ellas y asimismo valorar cuál es el relato al que aportan, a la narración a la que aportan, y en este sentido la construcción de verdad y de subjetividad a la que aportan también. El punto más relevante de esto es que ustedes pueden aprender a ampliar el espectro de fuentes de análisis y enriqueciendo sus investigaciones a futuro. O sea, este ejercicio se plantea desde introducción a la investigación histórica para el mundo, por así decirlo. Ya, entonces la estructura de la sesión está preparada para que trabajen en dos niveles. El primer nivel sería el análisis de una fuente documental, una fuente a la que ustedes ya se han enfrentado antes, como son los textos en base a una postura presentada por un autor. En este caso, el autor sería Marc Ferro y el texto Historia Contemporánea y Cine. Este texto no es desconocido para los chiquillos, pues ellos ya han trabajado, creo que algunos otros textos de Marc Ferro, sino él mismo, pero eso en ningún caso es un impedimento para desarrollar esta actividad. De hecho, nos puede ayudar también. Y la otra parte es el análisis de un material audiovisual a través de dos documentales que también se encuentran, al igual que el libro, en la carpeta adjuntada. Este sería La conspiración de Chicago y Tierra Adentro, dos documentales que tuve la fortuna de ver, que trabajados también a través de ejercicios para la pedagogía a la que estoy estudiando. Son materiales muy valiosos y creo que están bien hechos, así que pueden ser interesantes de revisar. Ya, entonces esta presentación da claves que pueden ayudar tanto para el análisis de la fuente documental como el análisis del material audiovisual, y cada uno de estos va a tener una ficha de análisis propia para ayudarlos también en esta tarea más específica. Ahora, para comenzar, definiremos algunos elementos fundamentales para el análisis de fuentes. Por lo tanto, ¿qué vamos a entender como fuente histórica? Aquí sería interesante revisar un poco cuáles son sus reflexiones personales, pero por lo pronto vamos a definirlo como la materia prima de la historiografía. Puede ser muy amplio, pero aquí vamos a especificar un poco más. Comprenden todos los testimonios, registros, documentos u objetos que nos permiten obtener información significativa frente a los hechos que han tenido lugar en el pasado y que acontecen en el presente. Es decir, esta acepción nos permite entender todo aquello que nos rodea como un sustrato de análisis, como fuente, como información significativa, así que podemos leerla metódicamente, digamos. Si nos enfrentamos frente a un objeto, queremos entender bajo qué contexto se usa, cómo se consume, cómo se compra, cómo se regala. Esas son actitudes, son normas,
son principios de acción del ser humano que responden a ciertos elementos que pueden ser de época, pueden ser de ideología, por poner un ejemplo. Entonces, aquí no solamente nos vamos a enfrentar a los textos, a lo narrativo como palabra escrita, como fuente inapelable de la historia, sino que vamos a comprender la palabra hablada, vamos a comprender la música, vamos a comprender los registros audiovisuales, iconográficos, es decir, todo lo que tengamos a mano. Y asimismo, ante esta apertura, nuestro rol frente a las fuentes históricas también se modifica un poco. O sea, nosotros no somos observadores pasivos de estas fuentes, sino que las trabajamos, las interrogamos y las contrastamos. Es aquí el papel activo que tiene el investigador, por lo tanto, su subjetividad sale a flote más que la objetividad. La objetividad, este principio en el que uno no altera la verdad para exponerla, sino que la describe tal cual es, supuestamente, debe mantenerse a través del profesionalismo de la metodología más que una variable o una condición a priori. Es decir, que si hacemos el ejercicio responsable de contrastar varias fuentes para verificar un hecho o una fecha, estamos actuando metódicamente y responsablemente con el uso de nuestras fuentes. No la estamos manipulando, pero al mismo tiempo estamos constatando que se puede cuestionar hasta una fecha, porque puede existir diferencias en cada uno de los medios que se consulte. Así que en este sentido vamos a atender a su variedad, realizando una adecuada selección de las mismas, es decir, según lo que nos sirve. Y en sentido general, las fuentes históricas son de dos tipos, primarias y secundarias. Aquí encontré este gráfico, mapa conceptual, que me resultó súper completo porque detalla más o menos cuáles son los espectros de fuentes con los que nosotros trabajamos, y son todos ellos, pueden ser todos ellos a la vez o no, pero las principales se dividen entre escritas, iconográficas, orales y varias, y las fuentes secundarias serían aquellas que se sobreelaboran a partir de estas fuentes primarias. Esa sería como la única división. Entonces, en este sentido, podemos observar que, por ejemplo, las fuentes escritas son las más numerosas, son las fuentes de las que uno tiene más registro quizá, pero hoy en día podemos, con esta apertura hacia nuevas fuentes, digamos, no sé si nuevas porque hayan surgido ahora, sino que porque se aprecian de mejor manera o hay más referencia para poder trabajarla. Tenemos las obras plásticas, las obras gráficas, la fotografía, el cine, las fuentes directas y grabadas de las fuentes orales, lo que es un tremendo aporte porque se está considerando como una alternativa eficaz y seria el trabajar con fuentes orales. Ya no puede ponerse un impedimento a priori porque no existe una constatación. O sea, se asume que si uno trabaja con fuentes orales no puede ser la única fuente con la que trabaja. Por lo tanto, el ejercicio de la constatación, del contraste, es el que ofrece la seguridad para utilizarla. Pero aún así resulta una reivindicación muy importante porque podemos ver que a través de la palabra el relato de otras historias que están enmudecidas de las historias oficiales, de los relatos oficiales de los países, puede salir a la luz a través de esta herramienta. Bueno, aquí en varios también aparecen objetos de la vida cotidiana, paisajes geográficos. Ustedes ven que el paso del ser humano por la tierra también puede resultar un testimonio muy relevante de lo que está sucediendo en una época determinada. Por lo tanto, enfrentarnos a una mutación, a un cambio en un paisaje, también nos ayuda a leer qué está sucediendo en ese lugar. Así que vuelvan a este esquema cuantas veces sea necesario en caso de que tengan alguna consulta. Y ahora, como fuente primaria, el cine como fuente histórica, como fuente secundaria, Chicago Boys, otro documental que tenía pensado mostrarles, Tierra Adentro, la campaña del desierto. Los documentales pueden entenderse tanto como cine, como una fuente primaria, o como una fuente secundaria a través de la reelaboración de un material, o sea, la reelaboración de un material en base a otras fuentes, a otros materiales dispuestos para su interpretación.
Bueno, y aquí tengo ejemplos de las imágenes de los documentales que vamos a revisar. Incluso estos mismos afiches se podrían tomar como un elemento de análisis, si quisiéramos así hacerlo, en ver el color, la imagen elegida, el tipo de letra, de fuente, cuál es la disposición que tiene en el afiche completo, la imagen, que se quiere lograr, digamos, con ella. Así vamos a entender que este proceso de analizar fuentes es un procedimiento básico, atractivo y claro, en la medida en que nos permita identificarnos con la importancia y el contenido del documento histórico. Es decir, si nosotros analizamos de manera clara, o sea, bien estratificada, digamos, cada una de nuestras fuentes, podemos hacer un uso adecuado del documento histórico. Ahora, tenemos una estructura básica a nivel de proceso, digamos, de cómo afrontar el estudio de fuentes secundarias. Que las fuentes primarias se toman de la misma forma, pero estas fuentes secundarias traen un poco de duda porque pueden no saltar elementos de manera tan explícita, digamos, como fechas, como lugares. Si aparece, bien, pero al final vamos a homogeneizar el proceso de lectura o de estudio de fuentes tanto primarias como secundarias. Entonces tiene que haber una lectura comprensiva e información previa, es decir, nosotros no nos enfrentamos solos y desamparados ante la lectura de esta fuente, sino que la idea es haber recopilado un poco de información antes. Lectura individual o en grupo, el localizar un vocabulario desconocido y buscar su significado cuando nos enfrentemos a estas primeras referencias, el subrayado de ideas principales, la identificación de los temas tratados, es decir, todo el trabajo de metodología de estudio que habíamos conversado en alguna oportunidad se empieza a aplicar cuando uno recopila fuentes de inmediato. El análisis y clasificación implica la identificación de la naturaleza del texto, de la fuente, su justificación, declaración de los temas y los problemas tratados, identificando sus ideas básicas, la delimitación del vocabulario histórico específico que utiliza, es decir, la información del autor, del destinatario, del contenido, el análisis del texto o del documento con la realidad histórica y con las variables que pueden haber afectado su producción en espacio-tiempo. O sea, sabemos que no es lo mismo un documento realizado en dictadura que un documento publicado o una fuente analizada en democracia, porque hay elementos que se omiten, hay elementos que se fortalecen para señalar la oposición o la ruptura de época, digamos, con dos situaciones tan distintas como debería ser una dictadura y una democracia. Es decir, a través de estos elementos nosotros podemos comenzar a una interpretación, porque ya estamos delimitando cuáles son aquellos elementos que nos ofrecen más claridad con respecto al estado de la cuestión del documento. O sea, sabemos de qué se trata, quién lo escribió, qué contempla, y a partir de eso nosotros establecemos nuestro análisis, nuestro comentario de los temas analizados y las ideas más significativas. Entonces aquí desprendemos hechos históricos, instituciones, personajes que aparecen y cómo ellos se relacionan con la fuente. Si aparece más nombrado un personaje que otro, preguntémonos por qué se nombra, pero al mismo tiempo por qué se omite aquí el otro. También en esta parte nosotros señalamos características de la época a la que se alude, explicando con algunos antecedentes, causas y consecuencias esa misma explicación. O sea, si creemos que, por ejemplo, algún documento en dictadura evidencia, bien digo, un impacto psicosocial, un impacto psicológico en cómo la gente se relaciona socialmente, desde el miedo, por ejemplo, es una tesis que han sustentado varias personas, con las que yo personalmente estoy de acuerdo, pero tendría que haber una relación en torno a hitos puntuales en dictadura que explicaran un poco cuál es esta proyección en tanto actitudes y desenvoltura de las personas en sociedad.
Asimismo, tenemos la valoración de la importancia de esta fuente para obtener información histórica. O sea, ustedes una vez que cuestionan la fuente tienen que demostrar o dar cuenta más que nada de por qué creen que sirve o no. O sea, uno en las investigaciones puede decir, hemos trabajado con estos archivos, con estos documentos, sin embargo, al contrario de lo que pensábamos, no nos han entregado la información necesaria ni relevante, ya sea por temas de continuidad de la fuente, ya sea porque en realidad solo decía una línea y esa línea no nos servía. Bueno, todo eso también se tiene que dar cuenta, porque significa que vamos a tener que recurrir a otra fuente para subsanar la anterior. Ahora, vamos a precisar un poco más sobre las características que debe tener este análisis de fuente, sea primarias o secundarias, bien digo. O sea, la primera parte, como ya habíamos adelantado un poco, es precisar que el documento nos informa sobre hechos y sucesos que ocurrieron, si es que queremos constatar ese tipo de elementos. O sea, y preguntar qué ocurrió, cómo, dónde, por qué consecuencias están presentes en él. Significa que nosotros vamos a contrastar en pos de esta primera parte la fuente, ¿ya? El documento, en segundo lugar, nos informa de grupos sociales o de personas a las que queramos hacer referencia, con las que estemos trabajando como sujeto histórico, a quienes se refiere, qué dice de ellos, qué no dice de ellos, qué opinan, en su caso, las personas o grupos. O sea, la opinión que tiene un grupo sobre otro también ayuda a delimitar un poco cuál es la representación que se tiene sobre esos mismos en la época. Como ejemplo podemos tener que en el siglo XIX, en historia, la élite por sobre los grupos populares tiene una transmutación de mirada que les he mostrado en el texto de Luis Alberto Romero. Una historia para los pobres de la ciudad, que pasa por la mirada temerosa de los pobres, después pasa por la mirada higienista de los pobres, después pasa por la mirada medicalizada, por la mirada política. O sea, que devienen en actitudes y por lo tanto en acciones que se toman en pos de ese otro grupo. Con ese fino que ustedes tienen que leer a los grupos sociales, los sujetos que están presentes. Al mismo tiempo se informa en este documento o en esta fuente acerca de diversas actividades y precisar cuáles son, de qué índole, a ver si responden en algo a lo que ustedes están preguntando. Informa el documento sobre instituciones, también cuáles, de qué tipo, qué función tienen, cómo se estructuran, con quiénes se relacionan, porque las instituciones encarnan un poco la maquinaria de la misma sociedad. O sea, sin duda son elementos fundamentales, por más que estemos hablando de cine, por ejemplo. El año pasado unas compañeras de ustedes hicieron como trabajo el medir el impacto social que traían dos películas, El Bosque de Caradima y El Club, como películas que enfrentan a la institución iglesia con la institución cine y después con, no una institución, pero con el cuerpo social que va a la institución iglesia o que la enfrenta, dice llanamente. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden trabajar. Ahora, aporta datos concretos, cómo se clasifican, de qué tipo son, tiene relación con personas, hechos, actividades y otras instituciones, contiene opiniones significativas, de qué tipo, a qué o quiénes hace referencia, qué actitudes reflejan, etcétera. O sea, espero que estas preguntas sean como preguntas fundamentales que les ayuden a guiar un poco el proceso de investigación cuando lo lleven a cabo. Y ahora tenemos la actividad guía. Como les contaba al comienzo, tiene dos partes. La primera parte es que luego de revisar esta presentación los invito a leer el texto de Historia Contemporánea de Cine y allí aplican la ficha de análisis contenida en la carpeta. Puede ser un poco latoso, pero una vez que se transforma en una costumbre se van a dar cuenta que lo van a hacer. La idea es que guarden un registro y esta ficha puede ayudarlos a estimular el ejercicio del registro de lo que vayan leyendo o sintetizando, analizando. Entonces, no es una ficha complicada, tiene dos partes. La primera parte también es un recordatorio sobre
los elementos que ustedes querrían sacar a la luz cuando leen, cuáles son los elementos más interesantes, más importantes de la lectura del texto. Y por otra parte está el cuadro en blanco en donde ustedes pueden ir completando esos elementos sugeridos de análisis desde este texto. Pueden proponer otros, sin duda, pero la idea es que guarden ese registro, que lo tengan, que estimulen ese ejercicio. Y la segunda parte es ver los documentales contenidos en esta carpeta, que son 2, Tierra Adentro, y cambiamos Chicago Boys por La Conspiración de Chicago. Chicago Boys yo la vi, pero no la encontraba en internet, así que esta tiene una lectura similar, digamos. Así que podemos conseguirnos después Chicago Boys y se la comentamos. Pero por mientras, ven las películas y aplican la ficha de análisis de película que está para cada uno de los documentales, ¿ya? En la ficha hay 3 preguntas que se responden antes de ver el documental. El resto se responde después. Así que no deberían tener mayor problema. La idea es que cada ficha sea para cada documental. Disfruten los documentales, pero también saquemos algo de información al respecto. Son súper interesantes. Yo al menos no conocía mucho de la campaña del desierto, o no la entendía de la manera en que se me presentó en este documental, y resulta muy entretenido. Así que los invito a revisar la carpeta también. Tiene los documentales, tiene esta presentación sin el audio, y también van, aparte del texto de Marc Ferro, 3 textos que son introductorios, muy sencillos y útiles para nuestro trabajo de introducción a la investigación histórica. Así que un saludo a todos, espero que revisen este material y que lo disfruten. Ahora, para revisar, en el mismo Power tenemos el documental de Tierra Adentro, y aquí están los títulos de los textos que les recomiendo en la carpeta para que le echen una miradita. Un abrazo.